Bien, comenzamos con la videoclase del capítulo 4, razonamiento silogístico, categórico y transitivo. Vamos a empezar situando el capítulo. Estamos en la asignatura de Psicología del Pensamiento y es importante destacar las tres grandes áreas de la psicología del pensamiento: razonamiento, toma de decisiones y solución de problemas. Si ustedes hojean el libro, se darán cuenta de que la parte más importante es el razonamiento, ¿vale? Y en ese es donde hoy nos vamos a centrar. La pregunta entonces es, ¿qué es razonar? Razonar es inferir una conclusión nueva, ¿vale? Así distinguimos el razonamiento de otro tipo de inferencias. Por ejemplo, si yo llego a casa y huelo a pescado e infiero que la comida está preparada, o si estoy paseando, escucho el tren e infiero que va a llegar a la estación, o incluso si el perro ve a su dueño ponerse la chaqueta e infiere que van a salir a pasear, son inferencias, efectivamente, pero son inferencias reproductivas. Esto significa que hemos memorizado en nuestra memoria que primero escuchamos al tren y después llega a la estación, o primero olemos la comida y después comemos, ¿no? O primero se pone la chaqueta el dueño y después salen a pasear. Hay que distinguir este tipo de inferencias del razonamiento que se centra en inferencias nuevas, ¿de acuerdo? Bien, además de inferencias nuevas, hacemos referencia también tenemos que distinguir dentro del razonamiento el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. ¿Cuándo estamos ante el razonamiento deductivo? Cuando la conclusión a la que llegamos es única y verdadera. Por ejemplo, si yo digo que mi padre es más alto que mi madre y mi madre es más alta que mi hermana, inferimos la relación entre mi padre y mi hermana y concluimos que mi padre es más alto que mi hermana. Y esta conclusión es necesariamente verdadera, no hay nada que lo pueda falsar. En ese tipo de conclusiones, cuando son, además de nuevas, son conclusiones válidas, conclusiones necesariamente verdaderas, estamos entonces ante el razonamiento deductivo. Dentro del razonamiento deductivo vamos a tener nuestro tema, el tema 4, razonamiento silogístico y razonamiento probabilístico. Pero hay que distinguir también cuando estamos ante una inferencia, ante una conclusión nueva, pero solamente posible. Si yo digo, por ejemplo, que mi padre es más alto que mi madre y mi hermana es más alta que mi madre, yo no sé cuál es la relación entre mi padre y mi hermana. No sé si mi padre es más alto que mi hermana, no sé si mi padre es más bajo que mi hermana, o no sé si mi padre es igual de alto que mi hermana. Cuando estamos ante conclusiones posibles, es decir, que no solamente tenemos una verdadera y única, sino que hay varias posibles, estaríamos ante el razonamiento inductivo. Y dentro del razonamiento inductivo vamos a estudiar el capítulo 3, inducción categórica, y el 7, razonamiento probabilístico. Una vez que hemos situado el tema, es decir, hemos estudiado cómo la psicología destaca tres grandes áreas: razonamiento, toma de decisiones y solución de problemas. Hemos definido lo que es razonar, inferir una conclusión nueva, distinguiéndola de otro tipo de inferencias. Tenemos también que saber que dentro del razonamiento podemos llegar a una conclusión necesariamente verdadera, que vamos a hablar de razonamiento deductivo, y una conclusión posible, que estaríamos ante el razonamiento inductivo. Dentro del razonamiento deductivo vamos a estudiar el razonamiento silogístico y el razonamiento condicional. Y ahora sí ya nos vamos a introducir en el capítulo 4, que es razonamiento silogístico, categórico y transitivo. Vamos a estudiar entonces, o vamos a distinguir, el silogismo categórico y el transitivo. Y vamos a empezar por el silogismo categórico. Lo primero que tenemos que saber es qué es un silogismo y por qué estudiamos el silogismo, porque no olvidamos de que estamos en psicología del pensamiento. Queremos saber cómo las personas piensan y por qué estudiamos el silogismo. Bien, la disciplina, la psicología del pensamiento, aparece en un momento donde se pensaba que los seres humanos éramos seres completamente distintos al resto de animales, éramos racionales y lógicos. Hoy estamos probablemente en una era en la que damos mucha más importancia pues, a las emociones, la inteligencia emocional, la irracionalidad, los sesgos cognitivos, ¿vale?
Eso es hoy, en la actualidad. Pero en aquel momento, cuando empieza la disciplina de la psicología del pensamiento, se entendía que el ser humano era un ser racional y lógico. Por tanto, para estudiar cómo las personas pensaban, acudieron a la lógica. ¿Por qué? Porque la lógica es la disciplina que nos dice cómo las personas deberíamos de pensar. ¿Y cómo las personas deberíamos de pensar? Pues vamos a verlo según la lógica, vamos a partir de qué es lo que nos dice la lógica. Y en la lógica se estudia el silogismo, por eso estudiamos el silogismo nosotros. ¿Qué es un silogismo? Un silogismo está formado por dos premisas y una conclusión. La primera premisa se denomina premisa mayor porque tiene el predicado de la conclusión. Si se fijan, eran muy directos, ¿no? Es decir, el predicado de la conclusión le llamo predicado y la segunda premisa es la que contiene el sujeto de la conclusión, ¿vale? Si a nosotros nos dicen que todos los animales son herbívoros y algunos mamíferos son animales, podemos concluir algunos mamíferos son herbívoros. Como ven, un silogismo lo que hace es relacionar tres categorías, en este caso animales, herbívoros y mamíferos. La primera premisa nos dice cuál es la relación entre dos categorías, en este caso animal y herbívoro, y en la siguiente premisa nos establece la relación entre dos categorías. Lo que nosotros tenemos que hacer, o en nuestra conclusión tenemos que decir cuál es la relación que se establece entre las otras dos categorías que faltan. Esto es un silogismo y es lo que vamos a estudiar, ¿vale? Es la relación entre tres categorías. En las premisas nos hablan de la relación de dos y nosotros en la conclusión tenemos que decir una conclusión nueva sobre la relación de las otras dos categorías que faltarían. Bien, ¿cuáles son las características del silogismo? Vamos a destacar dos. Vamos a destacar por un lado el modo, la cantidad y la polaridad. ¿A qué se refiere la cantidad? Bueno, estamos estudiando en el silogismo la relación entre dos categorías. Cuando yo digo que una cosa, toda una cosa es la otra categoría, hablamos de una relación universal, mientras que cuando hablo de que alguna categoría, algo de una categoría es parte de B, hablamos de particular, la relación sería particular. Y además también se manipula cuando es afirmativa y negativa. Teniendo presente estas cuatro cosas, tenemos enunciados que pueden ser universales afirmativa, cuando toda una categoría es la otra, todos los A son B. Tenemos una relación que puede ser particular afirmativa, cuando decimos que algún A es B. Universal negativa, que sería cuando ningún A es B. Y particular negativa, cuando algún A no es B. A partir de ahora vamos a abreviar estos conceptos con una A para referirnos a universal afirmativa, con una I para referirnos a particular afirmativa, con una E para referirnos a universal negativa y con una O para referirnos a particular negativa. Bien, además, otra de las características fundamentales del silogismo es la figura. La figura hace referencia a la posición que ocupa el término medio. El término medio es el término que se repite en las dos premisas. Cuando la posición del término medio está aquí, hablamos de figura 1. Cuando la posición del término medio está aquí, hablamos de figura 2. Cuando la posición del término medio está aquí, hablamos de figura 3. Y cuando la posición del término medio está en esta posición, hablamos de figura 4. Si se fijan, si entendemos que la premisa puede tener cuatro tipos de relaciones: universal afirmativa, particular afirmativa, universal negativa y particular negativa. La segunda premisa también puede establecer estas cuatro tipos de relaciones. La conclusión también puede presentar estos cuatro tipos de relaciones y además el silogismo tiene cuatro figuras. Nos ponemos en que 4 por 4 por 4 por 4 podemos hacer hasta 256 silogismos, ¿vale? Solamente de esos 256 silogismos posibles, solamente 24 son válidos. Y este es otro de los conceptos fundamentales del razonamiento deductivo, el concepto de validez. El concepto de validez hace referencia a que, partiendo de premisas verdaderas, la conclusión debe de ser necesariamente verdadera, ¿vale? Pues de todos estos silogismos, solamente 24 son válidos. Bien. Vamos a ver cuáles son los 24 que son válidos.
¿vale? Aquí nos ponen una tabla con los 24 silogismos válidos. ¿Hay que saberse los 24 que son válidos? No es necesario, ¿vale? Cuando vemos A, significa que la primera premisa es universal afirmativa, la segunda premisa es universal afirmativa y la conclusión es universal afirmativa, ¿vale? Además, el libro distingue entre validez fuerte y validez débil. Si se fijan, aquí se ha eliminado I, ¿vale? Es decir, esto se elimina. ¿Por qué se entiende que esto es una validez débil? Porque estaría incluida en otra más universal. Vamos a ver un ejemplo. Nos dicen que todos los españoles son europeos. Ponemos una A porque es una universal afirmativa. Todos los madrileños son españoles. Ponemos una A porque es universal afirmativa. Conclusión, ¿vale? Todos los madrileños son europeos. Universal afirmativa. Decimos que es la figura 1 porque tiene esta posición, ¿vale? Y esta conclusión es necesariamente verdadera. No hay ninguna otra conclusión que lo pueda falsar. Vale, hemos dicho que el AAI, el I, sería cuando es particular afirmativa, ¿no? Es decir, decimos que algunos madrileños son europeos. ¿Por qué decimos que esta validez es débil? Pues decimos que es débil porque realmente estaría incluida en la universal. Es decir, si yo digo que todos los madrileños son europeos, evidentemente se entiende que algunos madrileños son europeos, ¿vale? Tenemos otro ejemplo de la figura 2, todos los españoles son europeos, universal afirmativa, ningún chileno es europeo, ¿vale? Sería universal negativa y conclusión, ningún chileno es español, ¿vale? Figura 2, ¿por qué? Porque el término medio tendría esta posición. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo de la figura 3, el término medio estaría aquí, y otro de la figura 4, donde el término medio está aquí. Fíjense que lógicamente, lo que la lógica predice, ¿vale?, es que siempre vamos a coger el sujeto de la conclusión de la segunda premisa y vamos a coger el predicado, ¿verdad?, de la primera premisa, ¿vale? Pero esto pronto se dieron cuenta de que no era tan así. Ahora lo vemos. Vamos a ver cuáles son, hasta aquí hemos visto las principales características que tiene el silogismo, pero vamos ahora a ver cuáles son los resultados que han encontrado con las personas, ¿vale? Es decir, partimos de que las personas supuestamente son lógicas, tienen que resolver el silogismo tal y como nos dice la lógica, pero vamos a ver cuando se pasan los experimentos a las personas qué es lo que se obtiene. Lo primero que se obtuvo es que las personas, cuando leían todas las personas son seres mortales, cambiaban el sujeto por el predicado, es decir, entendían que todos los seres mortales son personas, y esto es incorrecto, ¿vale? También entendían las personas que cuando decían algunas personas no son deportistas, entendían que podían cambiar el predicado por el sujeto y decir que algunos deportistas no son personas, cosa que esto tampoco es posible. Es cierto que en la universal afirmativa ninguna persona es un ser inmortal, sí que se puede decir que ningún inmortal es una persona. De la misma manera se puede decir que algunas personas son deportistas, se puede decir que algunas deportistas son personas. Es cierto que en dos casos sí que se puede invertir, pero en otros dos no. Si las personas lo hacen, evidentemente esto nos lleva a error, ¿vale? A esta forma, ¿no?, de convertir el sujeto y el predicado por el predicado del sujeto se le llamó conversión ilícita, y esto lleva a error. ¿Qué es esto de la hipótesis de la atmósfera? Bueno, pues encontraron que las personas, cuando una de las premisas era una negación, solían inferir una conclusión negativa, ¿vale? Es decir, cuando decían que ninguno de los A son B y todos los B son C, inferían que ninguno de los C son A, ¿vale? De la misma forma, cuando alguna premisa tenía un particular, todos los A son B y alguno de los C son B, inferían que algunos de los C son A. Y esto se denominó hipótesis de la atmósfera, es decir, las personas, cuando toman una decisión, cuando infieren una conclusión, resulta que se dejan llevar por el modo de las premisas. Cuando es particular, tienden a dar resultados particular, y cuando es negativa tienden a dar
conclusiones negativas. Esto, si solamente sabemos esto de los silogismos, podemos predecir aproximadamente el 46-50% de los resultados en los silogismos, ¿no? Es decir, fíjense cómo las personas efectivamente se dejan llevar por esto. Pero esto nuevamente explica cuál es la tendencia del error, por qué la gente se equivoca, pero no puede explicar ni decirnos nada sobre cómo las personas resuelven silogismos. ¿De acuerdo? ¿Qué más encontraron en los resultados con las personas? Bueno, encontraron que en la figura 1, que hemos dicho que es cuando el término medio está en esta posición, es decir, todos los banqueros son deportistas y ningún médico es banquero, bueno, si atendemos a la hipótesis de la atmósfera, las personas dirían ningún médico, ¿no?, es deportista, o al contrario, ¿no?, pueden invertir, porque hemos visto que las personas dicen lo contrario, ningún deportista es médico, muchas veces en este caso también dicen que no hay conclusión, pero la respuesta más probable que suelen dar es algunos médicos no son deportistas. En este caso lo hacen tal y como predice la lógica, ¿no? Hemos dicho que la lógica entiende que las personas, el sujeto de la conclusión tiende a cogerse de la categoría de la segunda premisa y el predicado tiende a cogerse de la primera premisa. Por tanto, la respuesta más frecuente sería algunos médicos no son deportistas. ¿Qué ocurre con la figura 4? La figura 4 hemos dicho que es cuando el término medio está en esta posición. Cuando nos dicen que todos los artistas son granjeros y todos los granjeros son químicos, la mayoría de las respuestas, según la lógica, la respuesta sería algunos químicos, ¿no?, porque cojo el sujeto de la segunda premisa, son artistas, ¿vale? Sin embargo, lo que se encuentra es que las personas prefieren responder de arriba a abajo. Algunos artistas son químicos. Y esto es lo que se denomina efecto figura. El efecto figura es una preferencia por responder en una dirección. En el caso de la figura 1, de abajo a arriba, ¿vale?, y en el caso de la figura 4, de arriba a abajo. No encuentran ninguna preferencia ni en la figura 2 ni en la figura 3. Bien, hasta aquí lo que encontramos es que las personas no son lógicas. No son lógicas ¿por qué? 1. Conversión ilícita, convierten el predicado por el sujeto por el predicado. Pero es que además atienden a las características del silogismo, porque atienden a si las premisas son particular o negativa, su conclusión es particular o negativa, y además a la posición del término medio, efecto figura. Es decir, se basan en cosas superficiales. Hasta ahora no es nada de lógica, ¿no? Y otro de los resultados más curiosos es precisamente este, porque según la lógica nosotros no atendemos al contenido de las premisas, ¿no? Nosotros atendemos exclusivamente a la forma de las premisas, ¿vale? Es decir, hablamos de validez cuando una conclusión se puede inferir de las premisas, independientemente de que sea creíble o no. Y encuentran justo lo contrario, es decir, aquellas conclusiones que eran creíbles, las personas lo aceptan como válido, ¿vale? Es decir, cuando la conclusión es, por ejemplo, todos los perros son mamíferos, que eso es creíble, tiendo a aceptar esa conclusión como válida con independencia de que sea válida o no lo sea. Ya saben que el concepto de validez hace referencia a que teniendo premisas verdaderas, la conclusión debe de ser verdadera, en el sentido formal, en el sentido de que se infiere una cosa de la otra, nada que ver con el contenido o la credibilidad de la conclusión. Pero además lo que encuentra Evans y colaboradores es que no solamente se dejan llevar por el contenido, si es o no creíble, sino también la validez es importante y la tienen presente. ¿Por qué? Porque cuando es increíble también encuentran diferencias entre cuando es válida, es decir, cuando se puede inferir de las premisas y cuando no lo es, ¿vale? Esto es lo que se llama el efecto del contenido o el sesgo de creencias. Hasta aquí entonces hemos visto cuáles son los principales resultados, hemos destacado 4 que se han encontrado con las personas cuando se le presentan silogismos. Pero la pregunta es, ¿cómo las personas piensan? Bueno, vamos a ver los modelos basados en la representación de conjuntos. Bien,
Los círculos de Euler es una técnica lógica, es decir, esto era una técnica lógica de cómo se debería de resolver silogismos y además se utilizó para explicar, ¿no?, psicológicamente cómo las personas resolvían silogismos. Según esta técnica lógica, las personas cuando escuchan una premisa, por ejemplo, universal afirmativa, tienen que representar estos dos tipos de relaciones entre ambas categorías, es decir, todos los A son B y efectivamente aquí sí que puedo decir que todos los B son A, porque ambos son lo mismo. Pero fíjense aquí, si yo digo que todos los A son B, lo puedo decir, pero efectivamente no puedo decir que todos los B son A. Por esto esta conversión es ilícita, ¿vale? De la misma manera puedo decir que algunos A no son B, pero no puedo decir que algunos B no son A, ¿no? Y este tipo de relación me dice que no puedo hacer esa conversión ilícita. Efectivamente sí que puedo convertir ningún A es B por ningún B es A, o algún A es B, ¿no?, algún B es A, o algún A es B, algún B es A, ¿vale? Es decir, estas sí que son lícitas, pero estas conversiones son ilícitas. Ya explicamos, ¿no?, evidentemente si las personas hacen la conversión ilícita es que evidentemente no han representado los círculos de Euler como proponía. Pero la limitación más grande de los círculos de Euler es que entendían que las personas representaban todos los círculos, ¿no? Entonces imagínense que las personas tienen que representar, algunos A son B, tienen que representar este tipo de relación, y como hemos dicho además, algunos A son B está incluido en todos los A son B, es decir, esto es algunos A son B, es verdad, y algunos A son B, esto también es verdad. Es decir, que cuando yo escucho una premisa, según los círculos de Euler, tengo que hacer 4 representaciones. Imagínense que la segunda premisa es otra particular afirmativa, es decir, tendría que hacer otras 4 representaciones. Aquí se dan cuenta de que evidentemente la memoria es limitada y sería imposible que nuestra mente hiciese esto. Entonces se propuso algo mucho más simple, los diagramas de Venn, pero nuevamente tenemos la misma limitación. No pueden explicar por qué las personas se equivocan. ¿Quién nos va a explicar cómo las personas piensan, ¿no?, o resuelven silogismos? La teoría de los modelos mentales, ¿vale? La teoría de los modelos mentales entiende que las personas cuando piensan lo que hacen es interpretar y representar las premisas, ¿no?, es decir, obtienen cuál es el significado de las premisas y lo representan. Los modelos mentales son las representaciones de las premisas. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos, todos los artistas son granjeros, todos los granjeros son químicos. ¿Qué dice la teoría de los modelos mentales que hacen las personas? Bueno, pues la teoría de los modelos mentales dice que las personas cuando leen una premisa lo que harían es entenderla, comprenderla. ¿Cómo? Representando su significado. ¿Cómo? Pues representando todos los artistas son granjeros. Se pone en corchetes la A porque evidentemente hemos dicho antes que los artistas, todos los artistas son granjeros, pero no todos los granjeros son artistas, ¿vale? Por eso lo representamos el concepto entre corchetes, porque está distribuido, el sujeto está distribuido. Leemos la siguiente premisa, la comprendemos. ¿Cómo entendemos las premisas? Representando su significado, ¿vale? Todos los granjeros son químicos, ¿vale? Y una vez que tenemos esto, ¿qué hacen las personas? Vale, pues combinar estas dos representaciones, se quedaría algo así. Y cuando combinamos la representación de las premisas, yo puedo hacer una inferencia, ¿vale? Mayoritariamente aquí todo el mundo diría que todos los artistas son químicos. Si miramos la tabla de validez, nos dicen que la respuesta correcta sería la A, ¿no? Algunos químicos son artistas, ¿vale? Mi recomendación para, evidentemente nos tenemos que saber la tabla de validez, no tenemos que sabernos los 24 silogismos válidos, ¿de acuerdo? Si seguimos muchas veces la representación tal y como nos lo plantea la teoría de modelos mentales, a veces es difícil saber cuál es el silogismo válido, ¿vale? Para resolver un silogismo válido, o mi recomendación, o a mí me funciona muy bien, que esto no lo tienen que hacer, ¿vale? Es decir, no tienen que saber resolver silogismos. El objetivo aquí es saber cómo las personas piensan. Pero mi recomendación
son los diagramas de Venn, que para eso es una técnica lógica que nos dice cómo tenemos que resolver silogismos. Si los usamos nos damos cuenta de por qué la respuesta válida es esto. El diagrama de Venn nos dice que cuando nosotros decimos que todos los artistas son granjeros, vamos a ver la relación que existe entre A, artistas, y granjeros, que sería el B. Y lo que haríamos sería representar o sombrear aquella parte que está vacía. Como nos han dicho que todos los artistas son granjeros, esta parte quedaría, digamos, sin sombrear, y la parte de los artistas que no son granjeros estaría sombreada. Este sería el conjunto vacío, ¿vale? Y luego nos dicen que todos los granjeros son químicos, es decir, tendríamos que sombrear la parte de los granjeros que no son químicos, y se quedaría esta parte sin sombrear. Si uno hace el diagrama de Venn, se fija claramente que la respuesta correcta sería, efectivamente, algunos químicos, ¿no? Es decir, algunos químicos son artistas, o algunos artistas son químicos, ¿vale? Porque hay una parte que no está sombreada, hay una parte que está vacía y hay una parte que no está sombreada. Esto no lo tienen que saber, pero bueno, como técnica, que sepan que efectivamente los diagramas de Venn son una buena técnica para resolver silogismos, pero que no es nuestro objeto de estudio como psicólogos. Bien, entonces la teoría de modelos mentales lo que propone es precisamente esto. Esto es una cosa que también es importante saber, ¿no? Es decir, la psicología tiene hoy dos grandes teorías. Una que entiende que el pensamiento es sintáctico y que aplica reglas lógicas para que haya pensamiento, y otros que entienden, la teoría de modelos mentales entiende que el pensamiento es semántico. Realmente las personas cuando piensan es entender el significado de las cosas, representarlo, y una vez que lo representas puedes hacer una inferencia, una conclusión. Pero no se olviden de que estamos en el pensamiento deductivo. El pensamiento deductivo significa que tengo que llegar a una conclusión necesariamente verdadera. No hay otra conclusión posible que pueda falsar mi conclusión. Para yo asegurarme de que estoy ante una conclusión necesariamente verdadera, tengo que buscar contraejemplos, la tercera, ¿vale? Tengo que buscar si hay otras posibles soluciones que me puedan falsar mi conclusión, ¿vale? Fíjense que estamos estudiando la teoría de modelos mentales en el silogismo, pero esto se podría aplicar a cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo las personas piensan? Pues las personas primero interpretan y representan la información que le dan. Cuando la representan, de esa representación se puede inferir una conclusión, y una vez que tengo una conclusión tentativa tengo que asegurarme de que esta conclusión es necesariamente verdadera. Tengo que buscar contraejemplos, tengo que buscar si hay otras conclusiones posibles. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Ningún profesor es artista, todos los profesores son cocineros. Vale. Tenemos, ¿qué haríamos en este caso? Representaríamos cada una de las premisas, y una vez que representamos cada una de las premisas, lo que hacemos después es combinarla. Se quedaría que ningún profesor es artista, tendríamos que ningún profesor es artista. En este caso los dos van con corchetes porque los dos están distribuidos, ¿vale? Ningún profesor es artista. Y después nos dicen que todos los profesores son cocineros, es decir, profesor estaría distribuido y cocinero no. ¿Qué conclusión tentativa puedo decir aquí? Bueno, pues que ningún artista es cocinero. Vale. Una vez que yo tengo una respuesta tentativa, el siguiente paso que tengo que hacer es buscar contraejemplos, buscar si hay alguna otra conclusión que pueda falsar mi conclusión. Pues claro, me han dicho que ningún profesor es artista, ¿vale? Y que todos los profesores son cocineros, es decir, yo sé que todos los profesores son cocineros. Lo que no sé es si hay algún cocinero que sea artista, ¿vale? Si hacemos esta representación, podríamos inferir que algún artista no es cocinero. Pero es que fíjense, que claro, es que yo no sé cuál es la relación entre artista y cocinero, porque todos los profesores son cocineros, pero los cocineros no sé si son artistas, ¿vale? ¿Cuál sería la conclusión que no la puede falsar ninguna otra conclusión? Pues algún cocinero, estoy completamente seguro de que hay algún cocinero que no es artista. Y esta sería la conclusión válida, la conclusión que no hay ninguna otra conclusión que la pueda falsar.
Fíjense que desde la teoría de modelos mentales, como el concepto fundamental de la teoría de modelos mentales es el modelo mental, es la representación que hacemos, pues efectivamente la predicción de la teoría es que cuanto más modelos mentales, cuantas más representaciones tenga que hacer para resolver un silogismo, más difícil será. Entonces este silogismo va a ser más difícil que el anterior, ¿no? También nos dice la teoría de modelos mentales que hay que tener presente la figura, ¿no? El tipo de figura. Y la teoría de modelos mentales puede explicar el efecto de la figura. ¿Cómo? Bueno, si nos dicen que algunos A son B, podríamos representar algunos A son B. En este caso no hay corchetes porque son algunos, no están distribuidos. Todos los B son C, representaríamos que todos los B son C. Iría B entre corchetes porque estaría distribuido. Conclusión, algunos A son C. La teoría de modelos mentales puede explicar por qué la mayoría de los resultados de la figura 4 van de arriba a abajo. Porque si se fijan es un poco justo lo contrario de lo que decía la lógica. La lógica decía que íbamos a coger el sujeto de la segunda premisa y íbamos a coger el predicado de la primera premisa. Y todo lo contrario, es decir, las personas empiezan a representar desde la primera premisa. Por eso la tendencia o la preferencia por responder en la figura 4 de arriba hacia abajo. Algunos A son C. ¿Qué ocurre con la figura 1? Pues con la figura 1 tenemos que todos los B son A, algunos C son B. Luego, en el silogismo transitivo van a estudiar el modelo operacional, pero el modelo operacional es esto, ¿no? Es lo que estamos explicando ahora y en lo que se basa la teoría de modelos mentales. Es decir, para yo resolver un silogismo tiene que estar el término medio en el centro, porque si empiezo por el término medio, que es el que tengo que eliminar, me va a resultar mucho más difícil obtener una conclusión. Entonces es importante que mi representación empiece por un término extremo, ¿vale? Por eso, en este caso, lo que habría que hacer o lo que las personas hacen es reordenar las premisas, es decir, ponen la segunda premisa, la convierten en la primera. Y entonces dicen, algunos C son B, todos los B son A. Fíjense ahora cómo la conclusión mayoritaria es algunos C son A. La teoría de modelos mentales, entonces, puede predecir que efectivamente la respuesta preferente iría de abajo a arriba, precisamente porque se reordenan las premisas. ¿Qué ocurre con la figura 2 y con la figura 3? No hay ninguna preferencia, ¿no? Es decir, no encontramos el efecto de la figura ni en la figura 2 ni en la figura 3. En este caso, cuando nos dicen que todos los A son B y ningún C es B, lo que harían las personas es lo siguiente. Fíjense cómo la teoría de modelos mentales, y ya nos lo dice previamente antes el modelo operacional, las personas van a operar siempre en la segunda premisa, o prefieren operar sobre la segunda premisa. ¿Por qué? Porque la primera premisa es como mi ancla para la representación. ¿Qué hacen entonces en la figura 2? Pues en la figura 2 lo que hacen es que todos los A son B, representan todos los A son B, y luego lo que hacen es convertir el predicado en el sujeto y viceversa. Es decir, ningún B es C, ¿vale? Y ahora ya sí que pueden inferir ninguna es C. Pero fíjense que en la figura 2 no se encuentra efecto de la figura, es decir, que la gente resuelve o te dice que ninguna es C de la misma manera que te dice ningún C es A, ¿vale? Es decir, tienen las dos preferencias. No hay una preferencia por una respuesta sobre otra. Y a la figura 3 le ocurre lo mismo. Todos los B son A. Fíjense que empieza por un término medio. Empezar por el término medio es muy difícil. ¿Qué hacen en la figura 3? Pues prefieren operar sobre la premisa segunda, es decir, primero reordenar las premisas, poner la segunda premisa en la primera. Y una vez que esta segunda premisa es la primera, reordena las categorías, ¿no? Reordena los términos. Entonces se quedaría que algún C es B y todos los B son A. Y ahí se podría concluir que algún C es A. Pero fíjense, y volvemos a decir, ¿no? La figura 3 no tiene una preferencia por responder, ¿no? Es decir, vamos a encontrar las mismas conclusiones en una dirección y en otra, ¿vale? Esto es lo que nos dice la teoría de modelos mentales, claramente, pues
basándose en el modelo operacional que se estudia en el razonamiento silogístico transitivo, pero es exactamente lo mismo. Ya sabemos entonces en este punto cómo las personas resuelven silogismos. Las personas para resolver silogismos tienen que tener la figura 4 o parten de la figura 4, es decir, el término medio tiene que estar en el centro y entonces así ya lo pueden eliminar y mantener y establecer una relación entre A y C. Aquellas figuras que no son la figura 4, las personas tienen que convertirla en figura 4. ¿Cómo? Pues en el caso de la figura 1, reordenando las premisas, en el caso de la figura 2, convirtiendo el predicado en sujeto y el sujeto en predicado, y en el caso de la figura 3, preferentemente tienden a hacer las dos cosas. Fíjense que prefieren hacer las dos operaciones antes que reordenar la premisa primera, ¿no? Convertir el predicado en sujeto y viceversa. Bueno, pues ya sabemos cómo las personas piensan, ¿no? En este caso nos hemos centrado en el silogismo, pero también sabemos cómo las personas piensan en general. Interpretan y representan la información y una vez que interpretan y representan la información pueden hacer una conclusión, ¿vale? A mayor representaciones, a mayor modelos mentales, más difícil es el problema, ¿no? Y empezamos con el silogismo transitivo. ¿Qué es esto del silogismo transitivo? Es un silogismo, es decir, va a relacionar tres categorías. Vamos a tener dos premisas y una conclusión. La diferencia es que además de relacionar las tres categorías, se va a hacer una relación transitiva. Por ejemplo, el bolígrafo está a la derecha del lápiz, el lápiz está a la derecha del rotulador. Entonces, si el bolígrafo está a la derecha del lápiz y el lápiz está a la derecha del rotulador, podemos decir que el bolígrafo está a la derecha del rotulador. Esto es un silogismo transitivo. Se relacionan tres categorías, igualmente se repite un término, el término medio. Lo que pasa que ahora ya no son todos los A, son B, sino que la relación que se establece entre los términos es una relación transitiva. Vamos a estudiar ahora dos grandes modelos en el tema porque son dos modelos de los que parten las dos principales teorías del razonamiento. Las dos principales teorías del razonamiento, como hemos dicho, son la teoría de reglas y la teoría de modelos mentales. La teoría de modelos mentales se va a centrar o se va a basar en el modelo de la imagen. ¿Qué dice el modelo de la imagen? Que las personas cuando leen algo lo representan de forma espacial. A está encima de B, representarían A encima de B, B encima de C, harían una representación de arriba a abajo, mientras que A está a la izquierda de B y B está a la izquierda de C, podrían decir que A está a la izquierda de C, ¿vale? Es decir, nuestras representaciones son en forma de imagen, ¿vale? O bien de arriba a abajo o bien de izquierda a derecha. Y así con todos los adjetivos transitivos, ¿no? Mejor, peor lo harían de arriba a abajo, ancho, estrecho lo harían de forma horizontal y los otros adjetivos, pues probablemente la orientación no hay una preferencia, cada uno empezaría por una, pero siempre de arriba a abajo y de izquierda a derecha, ¿no? ¿Cómo puede explicar el modelo de la imagen los principales resultados que se han encontrado? ¿Cómo pueden ser estos? Se ha presentado en estos dos tipos de silogismos a las personas. Juan es mejor que Lucas, Lucas es mejor que José. ¿Quién es mejor? Frente a Juan es peor que Lucas, Lucas es peor que José. ¿Quién es peor? Si se fijan, son los silogismos exactamente iguales. La única diferencia es que uno utiliza el adjetivo mejor y el otro peor. Bueno, pues se ha observado que las personas son mejores, nunca mejor dicho, con el adjetivo mejor. ¿Por qué? Pues según el modelo de la imagen es porque las personas tenemos una preferencia direccional que ya lo hemos dicho antes. Solemos hacer una representación de arriba a abajo. Juan es mejor que Lucas, Lucas es mejor que José, ¿vale? Y esto nos resulta más sencillo que nos digan Juan es peor que Lucas, Lucas es peor que José, porque iríamos un poco en contra de nuestra preferencia y tardaríamos más tiempo, ¿vale? ¿Qué ocurre en este segundo resultado? Pues cuando nos dicen que Lucas es mejor que Juan y Lucas es peor que José, o Juan es mejor que Lucas y José es mejor que Lucas, son los dos exactamente iguales, la única diferencia es que uno empieza por el término medio y otro no. Y ya hemos dicho antes, aquellos problemas que empiezan por el término medio son más difíciles que aquellos que no empiezan. ¿Por qué? Pues el modelo de la imagen nos dirá que es por el principio de anclaje, ya lo hemos dicho antes, ¿no?
mi ancla debe de empezar, mi representación inicial debe de empezar por un término extremo, ¿vale? Porque va a ser a partir de ella por la que voy a hacer la conclusión. Si empiezo por un término medio que voy a tener que eliminar, pues me va a costar mucho más, ¿de acuerdo? Fíjense que estos dos problemas lo explica exactamente igual, no, lo puede explicar, más bien sería, el modelo lingüístico, ¿vale? Es decir, la teoría de reglas se basa en el modelo lingüístico. ¿Cuál es la diferencia? Pues que las representaciones no son espaciales, las representaciones son proposicionales, son lingüísticas, ¿vale? El primer resultado, el modelo lingüístico lo explica por la hipótesis de marcado léxico. Es decir, nosotros los adjetivos bipolares que tenemos se han formado uno a partir de otro, ¿vale? Es decir, cuando yo digo que yo estudio la inteligencia, ¿vale? Yo no digo que estudio, yo cuando digo que estudio la inteligencia, digamos que no estudio no inteligencia, ¿no? O si estudio la persona social, no estudio la no social, ¿no? O si estudio la extrovertida frente a la introvertida. Es decir, hemos ido creando adjetivos bipolares que realmente no eran necesarios, sino que lo podríamos formar a partir de la negación del otro. Aquellos que son, digamos, la negación del otro serían los adjetivos marcados, ¿vale? Es decir, tenemos los adjetivos que son de toda la dimensión. Voy a estudiar la inteligencia y voy a estudiar cuánto eres de inteligencia en esta dimensión, ¿vale? Si hablo de la no inteligencia, estaríamos centrándonos en una cosa solamente, ¿no? Y así tenemos todos los adjetivos bipolares, como es largo, corto, estrecho, ancho, y así sucesivamente, ¿vale? Pues mejor sería el adjetivo por defecto, ¿vale? El que sería de toda la dimensión. Cuando estoy hablando de peor, hago referencia a un extremo de la dimensión, y por eso el adjetivo está marcado y es más difícil de resolver el problema. En el siguiente problema lo explica a través del principio de congruencia, que es un poco lo mismo, es decir, mi representación debe de ser congruente con la conclusión. Si no lo es, me va a costar más, ¿vale? Esto que ocurre con los dos modelos de origen, el modelo de la imagen y el modelo lingüístico, es un poco lo que pasa actualmente en el pensamiento, ¿no? Es decir, tenemos resultados y la teoría de reglas y la teoría de modelos mentales siguen enfrentadas por ver cómo se puede explicar estos resultados, ¿no? Cada uno desde el punto de vista lógico o desde el punto de vista de los modelos mentales. Y a modo ya de conclusión, ¿qué cosas hay que tener en cuenta en este tema? Hemos encontrado, curiosamente, que las características del silogismo era el modo y la figura, y hemos observado que las personas se centran, se fijan en estas características. Vamos a encontrar el efecto figura, se fijan o su conclusión depende de la posición del término medio, y la hipótesis de la atmósfera hace referencia a que si las premisas tienen una negación o una particular, las conclusiones tienden a tener una negación y una particular. Hemos observado lo de la conversión ilícita, ¿no? Es decir, las personas convierten los sujetos y el predicado, algo que la lógica evidentemente nunca predeciría. Y otra cosa interesante es el efecto del contenido, ¿no? Cuando la lógica dice que nosotros no atendemos al contenido, pues las personas realmente sí que atienden al contenido. Y nos hemos centrado fundamentalmente en la teoría de los modelos mentales para explicar cómo las personas específicamente resuelven silogismos, pero esto se aplica también a cómo las personas piensan en general, ¿vale? Las personas interpretan las premisas y de esa interpretación y esa representación de las premisas van a hacer una inferencia, ¿vale? Y esto también se puede aplicar a muchas cosas, a las matemáticas, a la ciencia, ¿no? Al método empírico, pero también cuando resolvemos un sudoku. Si tenemos una información, el sudoku consiste en poner números, ¿no? Entonces sabemos que aquí hay un 2, ¿vale? Sabemos que aquí hay un 2, sabemos que aquí hay un 2. Esta es la información que tenemos. La conclusión necesariamente verdadera y la única posible es que aquí haya un 2, ¿vale? Y esto es razonamiento deductivo, es decir, cuando a partir de la información voy a hacer una inferencia donde la conclusión es necesariamente verdadera. Pero fíjense en este otro sudoku. Tenemos un 2 aquí, por lo tanto aquí el 2 no puede estar, el 2 aquí, por lo tanto el 2 aquí no puede estar, y aquí tenemos otro 2, por lo tanto aquí el 2 no puede estar. Conclusión, hay dos posibles lugares donde puede estar el 2, aquí y aquí. Esto sería el razonamiento inductivo, cuando estamos ante una conclusión solamente posible, aquí no podría tomar ninguna decisión. Si yo cojo una conclusión como definitivamente
válida, pues evidentemente después me puedo equivocar, ¿vale? Y hasta aquí, gracias.